Tú veas. Un jueves más está con nosotros la doctora Belén Valareso, psicóloga clínica. Los jueves a las 5 de la tarde nos va a acompañar con diferentes temas importantes sobre la psicología y esos temas que nos importa a todos en general. Bien, esta tarde vamos a continuar con el tema del duelo, pero hoy lo vamos a enfocar netamente al duelo en los niños, que es un tema completamente distinto y aparte, pues puede llegar a ser confuso porque los adultos tratamos en muchas ocasiones de que los niños no sufran y no somos muy claros con la información y podemos llegar hasta y confundir a los niños. Así que ese es el tema hoy con la doctora Belén Valareso, psicóloga clínica. Ya saben, ustedes pueden hacer sus preguntas a través de este canal de transmisión y nosotros podemos formular las preguntas. Bienvenida Belén, bienvenido Juan Carlos. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Juan Carlos. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Qué gusto también, Belén, tenerte acá con nosotros. Michelle, muchas gracias. El tema que nos ocupa no deja de ser muy relevante en medio de esta crisis. Hay muchas personas que pueden imaginar que el duelo solamente se refiere a este encuentro con la muerte, pero el duelo tiene otras connotaciones como lo vamos a entender. Y creo que en unas fechas tan importantes y cercanas al Día de los Niños y de las Niñas en Ecuador, va a ser clave que entendamos ciertos elementos técnicos de la gestión de esta parte emocional tan importante como la que significa el duelo en los niños, Michelle. Tú arrancas. Bien, empecemos por hablar cuáles son las diferencias claras entre el duelo infantil y el duelo en los adultos. Bueno, creo que la principal diferencia es que los adultos procesamos el duelo hablando, básicamente, ¿no es cierto? Y los niños procesan el duelo jugando. Los adultos estamos tristes, nos vestimos de negro, suprimimos una serie de actividades que cuando estamos de duelo o no nos da ganas de hacer o no las hacemos porque estamos de duelo y no está bien hacer ciertas actividades. Pero los niños eh, o sea, el duelo en los niños es algo que se va a presentar en las diferentes etapas de su vida. Y tal vez cuando pierden en ese momento un familiar, eh, tal vez no lo van a entender bien, tal vez si lo entienden no van a reaccionar de la mejor manera, ¿no es cierto? Y los adultos no entendemos cómo es que estos niños se ponen a jugar. Sí, entonces tenemos que saber que el niño no habla muchas veces de lo que está pasando. El niño muchas veces no entiende qué sentimientos tiene y tenemos que ayudarle al niño a poner palabras en esos sentimientos. Y otra cosa muy importante es que el niño en el juego, en los dibujos, en sus actividades de plastilina, va a reproducir estas imágenes, estas escenas de una persona enferma, de una persona que luego fallece o de un accidente, si esta persona falleció en un accidente, va a jugar a eso. Y jugando, dibujando o modelando, el niño va a procesar el duelo. Y como estaba diciendo, eh, también es algo que se repite a lo largo de la vida. Entonces, va a ser una forma de vivir el duelo, el momento en el que se produce la pérdida, pero a medida que va avanzando en su crecimiento, en su desarrollo cognitivo, emocional, esta pérdida va a otra vez estar presente y la va a procesar de otra manera. Incluso hasta cuando el niño alcance la edad que, si fue un padre el que falleció, que tenía el padre o la persona que falleció en ese momento. Digamos que el padre falleció a los 35 años, cuando el niño tenga 35 años, pues va a vivirlo el duelo y va a seguirlo procesando de alguna manera. Belén, quisiera empezar preguntándote algunos elementos que nos sitúen en la realidad infantil que sucede cuando se produce un duelo. El duelo, que significa esta pérdida que puede tener que
está relacionada con que una persona, sus padres, un familiar, un abuelo falleció, también pudiera ser comparado con esto que hemos referido, un divorcio, puede estar comparado con un distanciamiento de alguien importante para los niños. Pero, ¿cuáles son esos pasos por los cuales debe arrancar esta confrontación y cómo debemos manejar estos pasos los adultos con los niños? ¿Cómo explicarles la muerte? ¿Cómo explicarles el duelo a los niños? Como tú bien decías, depende de la edad, ¿no es cierto? Depende de la edad que el niño tenga. Un niño, por ejemplo, de unos, no sé, a ver, los niños muy pequeñitos, de unos 2, 3 años, van a procesar muy diferente que un niño de 3, 4 años. El niño de 4 años va a pensar, tiene muy presente esto de la magia, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero el niño de 5, 7 años ya va a poder entender el duelo. Entonces va a depender mucho, mucho de la edad que tenga el niño. Y, por ejemplo, hay varios autores. Entonces, hay algunos autores que dicen que el niño por sí solo no va a poder procesar el duelo. Hay otros autores que dicen, no, el niño está listo desde los 3 años para procesar el duelo. Hay otros autores, Bowlby, por ejemplo, dice que el niño desde los 6 meses ya puede procesar el duelo, ¿sí? Entonces, va a depender mucho de la edad en la que está el niño. Y, por ejemplo, aquí les quisiera compartir esto, pero creo que primero tengo que compartir mi pantalla. Es algo muy cortito que me gustaría compartirles. Muy bien, para quienes nos están viendo ahora mismo, vamos a compartir información. Con nosotros está la doctora Belén Valareso, psicóloga clínica. Estamos hablando el duelo en los niños. Quiero saludar a la gente que nos está viendo. Está Natalie Vergara, también está viéndonos Alex Vinuesa. Pueden hacer y formular sus preguntas respecto al tema del duelo en los niños. ¿Pudiste encontrar esa información, Belén? Lo que no puedo es, o sea, no me permite compartir la pantalla. ¿Qué te parece si me remites esta información y yo te ayudo a compartirla? O puede ser que quizás te puedo... Permíteme compartirla yo, por favor. Permíteme compartirla yo y yo voy acompañándote con la explicación. Bueno, mejor les explico, porque... Ok, vamos, muy bien. No va a pasar nada. A ver, entonces, Piaget, por ejemplo, divide las etapas de crecimiento de los niños y la primera etapa es entre los 0 y los 2 años, donde los niños son muy egocéntricos, ¿no es cierto? Y él llama la etapa sensorio-motora. Entonces, sí, este niño, pues la información que se le debe dar es de acuerdo a la edad. O sea, no quiere decir que el niño de 2 años no va a entender. El niño de 2 años entiende todo y va a preguntar por qué papá, mamá, el hermano, la hermana ya no están. Entonces, hay que decirle la realidad. No está aquí porque murió. No va a entender muy bien qué quiere decir murió, pero hay que decirle algo así como que está durmiendo y no se va a despertar. Nunca le vamos a poder despertar. ¿Sí me explico? Y el problema con los niños muy pequeñitos es que repiten y repiten las preguntas y van a decir, por ejemplo, se le puede explicar, murió, le pusimos en un ataúd, le enterramos y estos niños van a hacer preguntas como, ¿en el ataúd puede hacer pipí? O sea, ¿me explico? Entonces, este tipo de preguntas hay que contestarlas de manera tranquila, de manera sensata. Hay que estar ahí para escuchar las preguntas, para responderlas.
y sobre todo pedir a los hermanos mayores que no se burlen del niño, porque puede ser muy entre hermanitos, ¿no? ¿Cómo vas a pensar eso? Un niño más grande que ya entiende, eso no pasa, o los niños podrían preguntar si se le dice que la persona que falleció va a estar en el cielo, los niños podrían preguntar, entonces podemos irle a visitar en el cielo. Mm. Entonces, también hay que explicar que no, que eso no sucede, que al cielo no se va a visitar porque solamente está como, no está físicamente, no está el cuerpo se quedó aquí en la tierra, ¿no es cierto? O si fue una cremación, el cuerpo ya no existe, están unos polvitos que están guardados en algún lugar y solamente es como una imagen, no sé, un angelito, de acuerdo a la creencia de las personas, o que es como una nubecita que está en el cielo siempre acompañándonos, si es que las personas no son religiosas. Entonces, todas estas preguntas debe siempre haber alguien para responder con con mucho respeto, ¿sí? Porque el niño, por más chiquito que sea, necesita mucho respeto a todas las curiosidades que tiene, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Los niños de 3, 4 años tal vez van a pensar que ellos tuvieron el poder de hacer que esa persona muera, porque ellos creen en la magia. Entonces, hay que explicarles que eso no pasa, que ellos no tienen la culpa de que algo así haya pasado, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Los niños de 5 a 7 años ya pueden entender lo que es la muerte, porque hay muchos conceptos que vienen con la muerte. Entonces ellos ya pueden entender estos conceptos, pero la capacidad de procesar esas emociones es muy limitada. Entonces, es ahí donde necesitan la ayuda para el procesamiento emocional, ¿no es cierto? A partir de los 7 a los 12 años ya los niños eh, ya están en otra edad y sí pueden empezar a entender un poquito, a diferenciar sus emociones, todavía necesitan ayuda, pero ya es diferente. Un niño de 7 a 12 años ya es más llevadera la cosa en el sentido de algo que nosotros esperaríamos, ¿no es cierto?, como adultos. Pero igual un niño de 7 a 12 años va a jugar, no va a hablar sobre lo que ha pasado, sino va a recrear las escenas en el juego. Permíteme preguntar, Michelle, para cubrir este cuestionario que también hemos preparado para la doctora Belén Barareso, psicóloga clínica, que ya vamos a recordar también a la gente cómo pueda consultar con ella. Se trata de una profesional excelente que presta sus servicios para todos estos procesos, no solamente relacionados con la parte del duelo, sino para adultos y para niños. ¿Cuál es el riesgo cuando una familia no realiza un proceso de cierre estas etapas del duelo? Es decir, que no las afronta con un proceso, por llamarlo de alguna manera, técnico, sino que lo maneja sin un método, sino que dejemos que el tiempo un poco cure y que no soporta esta transición, digo yo, de una manera muy ordenada, muy articulada, muy rigurosa. ¿Cuáles son los riesgos que pueden existir en los niños? A ver, no siempre un duelo va a necesitar de una ayuda profesional, ¿sí? O sea, una familia donde puedan expresar las emociones, una familia donde haya unión, cohesión familiar, donde una familia que tolere muy bien los diferentes no sé, individualidades, las diferentes de cada miembro de la familia, ¿no es cierto? Tolera comportamientos diferentes, actitudes diferentes, pensamientos diferentes. Va a ser una familia que va a poder procesar el duelo, sí,
sin necesidad de ayuda, ¿sí? No hay que tener esta idea de que siempre necesitamos la ayuda de un psicólogo. Tal vez en alguna cosa puntual se podrá consultar, pero tenemos la capacidad de hacer esto. Ahora el riesgo, cuando no pasa esto, cuando la familia no habla de la muerte, no habla de los sentimientos, no se les explica a los niños, a veces incluso puede ser que los padres perdieron un hijo y no se les cuenta de esto al siguiente niño que nace, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas pueden complicar el duelo, ¿sí? O sea, no hablar, no transparentar, no permitir las emociones, eso sí puede dificultar. Y un duelo no procesado en una familia puede tener consecuencias patológicas a nivel transgeneracional. Es decir, si algo pasó o algo quedó ahí no resuelto con un padre que falleció, con un hijo, con un hermano, con un tío que falleció, entonces esto de alguna manera se transmite a la siguiente generación de alguna forma que increíble, de alguna forma inesperada, ¿me explico? Y cuando estamos en terapia, empezamos a investigar qué pasó con tus abuelos, qué pasó con tus papás, qué pasó con los tíos, y encontramos algo, ¿sí? Entonces, es muy importante procesar el duelo porque de manera inconsciente eso se transmite a las generaciones futuras. Se podría, ¿no? Si no ha sido procesado. También, por ejemplo, cuando el duelo no es resuelto, puede ser que a esa persona le limita en la vida presente. O sea, si hace muchos años, cuando yo era niña, tuve una pérdida significativa, no la procesé adecuadamente, entonces eso me va a afectar hoy en mi vida presente, en la manera como yo entablo relaciones con otras personas. Entonces, en la intimidad, en lo emocional. Cuando digo intimidad, me refiero siempre a lo emocional, en la intimidad emocional de crear vínculos con otras personas. Esa es sobre todo la manera en la que puede afectar, ¿no es cierto? Sí. Belén, en la actualidad pienso que la gente ya asume la muerte, puedo estar equivocada, pero la muerte con mayor naturalidad. Es decir, que a un niño se le cuente la historia tal como sucedió, qué fue lo que se hizo, cómo fue el proceso. Pero todavía creo que en nuestra sociedad aún quedan esos rasgos de mantener el secreto y el tabú y el no decir las cosas tal como son. Es decir, sí se murió, no va a volver, físicamente ya no va a regresar. Hay otra forma en la que se transforma ese amor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí cuando empezamos a utilizar todos esos términos que hasta resultan cursis, ¿no es cierto? Que no son parte de la realidad, pero que crean este mundo engañoso en un pequeño. Y también aparte de eso, he escuchado que es importante que los niños pequeños asistan al funeral, ¿no es cierto? Que es importante que vean todo este ritual. Si bien hay niños que uno les puede decir cuando ya tienen una edad suficiente, oye, vámonos, y te pueden decir que no. ¿Qué piensas al respecto? Tanto de esta información errónea y edulcorada que se puede dar frente a la muerte y el que un niño o una niña pequeña asistan al funeral de ese pariente, de ese familiar o amigo. Bueno, el no tener la información de qué es lo que pasó va a hacer que este niño o esta niña creen una fantasía increíble. Y esta fantasía va a ser mucho más dura, puede ser, que la realidad. ¿Sí me explico? Y después, cómo desenmarañar todas esas creencias, todas esas cosas que se va asumiendo, que se va inventando el niño cuando hay vacíos. Cuando no se le explica, no se le dice las cosas, el niño tiene una capacidad imaginativa increíble. ¿Sí? No Y solamente... en ese caso, perdona que te moleste, si el Ujú. niño o la niña no
pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el adulto para que se entere? O esperar a que llegue esa pregunta, ¿no? No, el niño no siempre va a preguntar, entonces es mejor que el adulto hable sobre lo que ha pasado, ¿no es cierto? No se habla especialmente cuando las muertes son trágicas, ¿sí? Por ejemplo, el caso de un incendio o el caso de un suicidio o un Claro. accidente o un homicidio. Esas cosas no se hablan y esas cosas son muy dolorosas para la familia. Incluso, como decía antes, si se pierde un hijo, a veces los papás, resulta increíble que los papás tengan otro hijo y este hijo nunca Que sepa, desapareció, no existió. nunca sepa que no hubo un hijo anterior. Entonces, pero de alguna manera, este hijo que nace después sospecha, dice algo, intuye. Igual que en el tema de la adopción, cuando no se habla de frente, ¿no es cierto? El niño sospecha, encuentra Sí, claves, ¿no es cierto? sí, sí, y dice, aquí está pasando algo. Y los niños, ya cuando son adultos, confrontan y preguntan y dicen, y la cosa se puede, claro, siempre la verdad es lo mejor, ¿no? Aunque sea mucho más dolorosa de grande, es mejor decir la verdad desde el principio. Pero el adulto debe hablar con la verdad, por más dura, cruel que sea, y explicarle al niño de acuerdo a su edad y poquito a poquito irle dando mayor información, ¿sí? Porque no vamos a dar toda la información cuando el niño es muy chiquito, pero la base está ya sentada para que el niño vaya haciendo preguntas a medida que va creciendo y a medida que va entendiendo y a medida que va cuestionando. Pero eso le va a dar una idea real de lo que pasó, ¿sí? Porque si no va a ser toda una fantasía, incluso que el niño se va a sentir culpable de que esa persona haya fallecido. Entonces eso es lo más importante, decirle al niño que él no tiene la culpa, que la persona murió por tal o cual razón, ¿no es cierto? No sé si con eso contesto la pregunta o Sí, y tiene... también en el tema del funeral, ¿no? Ujú. Bueno, lo del funeral, sí, eh, es muy importante no solo que los niños asistan al funeral, sino que los niños participen en las decisiones y en la planeación de cómo va a ser el funeral, ¿sí? Entonces, preguntar, primero explicarles, decirles, vamos a tener que hacer estos rituales según nuestras creencias familiares, nuestra religión, o no tenemos religión, por eso no vamos a hacer esto que otras personas hacen. Entonces, explicarle lo que normalmente se hace, lo que va a suceder, pedirle su opinión, pedirle si hay algo que ellos quisieran hacer, agregar, porque esto va a hacer que el niño se sienta muy importante, tomado en cuenta eh, para los que quedan vivos y también para la persona que falleció. Entonces, siempre al niño hay que explicarle lo que va a pasar y el niño va a saber más o menos qué es lo que va a pasar. Hay también, se podría, por ejemplo, prever escenarios. Podría pasar esto. Podría ser que alguna persona llore demasiado y no se consuele, no haga silencio. Podría pasar que alguien grite. Podría pasar que, ¿no es cierto? Escenarios para que el niño sepa. También se le podría decir al niño, si algún rato tú quieres salir, ya no quieres estar ahí, pues me dices y puedes salir. Entonces, en ese caso, puede ser importante prever que hay una persona, un adulto, que se puede hacer cargo del niño, que no es parte de la familia, pero que si el niño necesita salir, o el adolescente también, necesitan salir en algún momento, pues lo puedan hacer. Y esto mucho más en el caso de adolescentes, ¿no? Un adolescente, qué importante preguntarle, ¿qué te gustaría que hagamos?
¿Quieres participar de alguna manera? ¿Estás de acuerdo en esto? ¿Hay algo que quieras cambiar? ¿Quieres tú escoger una canción? ¿No es cierto? Qué importante. Michelle, permíteme enviar también saludos a muchas personas que muestran su interés en el tema. Juan Francisco Rojas, Alex Vinuesa, Patricia Mena, Alba Zambonino, que es una apreciada amiga, esposa de un común amigo, que es Jorgito Sandoval, que es un amigo Oh, un que abrazo. falleció. Un abrazo, Albita, y entendemos también y estamos contigo siempre, Albita, querida. Pame Argüero, Mauricio de la Torre. Mira, una de las temáticas que quizás se evitan comentar en estas circunstancias, y yo me refería de alguna manera a estas temáticas, es que cuando tú no atiendes de una forma estructural este proceso, de una manera sistemática o rigurosa, pues se generan efectos. Por ejemplo, uno de los efectos que me parece que suceden es que los niños no pueden dormir, los niños empiezan a tener etapas en las que empiezan a tener insomnio, se vuelven Pesadillas, ¿no? a lo mejor se vuelven un poco más inquietos, más hiperactivos, no sé si se pueden encerrar, se hacen quizás más traviesos. O sea, ¿qué uno podría esperar y cómo manejar esas etapas que vienen de forma posterior a este dolor que significa la muerte y el duelo? Ujú. Bueno, un niño que tiene la contención de la familia, que habla sobre esto, que puede expresar sus sentimientos, normalmente no mostraría cambios conductuales muy significativos, ¿me explico? Entonces, no es que los niños van a portarse mal, ¿sí? Eh, lo que el duelo se complica cuando el niño no tiene esto, ¿sí? Cuando el niño queda con un padre que está muy vulnerable, cuando el niño queda con un padre deprimido, con un padre que no puede sobrellevar la vida, la rutina diaria, ¿no es cierto? Entonces, el niño necesita saber que va a ser cuidado. O sea, murió alguien, pero me van a cuidar, ¿sí? Murió mi hermano, pero a mí me van a cuidar. Murió mi papá, pero a mí me va a cuidar mi mamá o mi tía o mi abuelita. ¿Me explico? Eh, el niño necesita poder verbalizar estas inquietudes que tiene, que sus preguntas sean respuestas, sean contestadas, perdón. Eh, el niño también necesita no sentirse culpable, saber que él no ocasionó nada de esto y eso va a ayudarle al niño a que tenga un desarrollo normal. Si están en el velorio y el niño quiere jugar, pues que se le permita jugar. ¿Me explico? Si la familia está triste y nadie tiene ganas de jugar y el niño sale riéndose o haciendo cualquier cosa, pues no hay que decirle, cállate, oculta tus sentimientos. No, porque el niño tal vez ese rato no se da cuenta y después lo que pasa es que el niño siente vergüenza de expresar sus emociones y ahí es cuando se rompe la comunicación y se puede dificultar el duelo. Entonces, cuando el duelo no se procesa adecuadamente, puede haber, Juan Carlos, lo que tú mencionabas, de este tipo de comportamientos. Entonces los niños pueden, o por un lado, estar muy ansiosos, ¿no es cierto? O estar muy deprimidos y no tener ganas de hacer cosas. Pueden también, esto repercute mucho en la autoestima, entonces el niño ya no tiene todas estas, por ejemplo, en la escuela, ¿no es cierto? Ya no se defiende, ya deja que le hagan bullying, que le ataquen, porque, eh, porque no se le hace bullying a quien quiera, ¿me explico? El niño o la persona a la que le hacen bullying tiene ciertas características. Entonces, si tengo una baja autoestima, si no estoy seguro de mí mismo, no puedo procesar todo esto que me pasa. Entonces, esto va a afectar en mi vida diaria y va
y va a conllevar a otras situaciones de vulnerabilidad para el niño, ¿no es cierto? También, claro, sí, los niños, como tú decías, Juan Carlos, tienen problemas para dormir, tienen incluso problemas en la salud, pueden somatizar situaciones, ¿no? ¿Sí? Los niños van a tener también pesadillas, ¿sí? O una linda manera de recordar a la persona que murió es en los sueños y eso pasa mucho, entonces depende cómo, cuando el niño nos cuenta que soñó en esta persona, depende que nosotros le digamos sobre eso, depende si nos asustamos de que ha soñado con el difunto, entonces el niño va a pensar que es algo terrible, pero es algo muy normal, ¿sí? Luego hay que ir viendo qué pasa y al niño se le puede preguntar y a los adultos también, ¿qué crees que significa esto? ¿No es cierto? Entonces el niño va a decir, creo, y eso va a ser un punto de partida para hablar sobre todo lo que el niño está procesando y está viviendo. Ujú. Muy bien, hay mensajes de Alex Vinuesa, Lula Varas, Alexandra Muñoz, Natalia Vergara. Gracias por la información oportuna, más ahora con tantas pérdidas para los educadores, es un tema importante a tratar. Alba Zambonino, gracias, muy importante y oportuno para mi familia. Está también viéndonos Itzel Cuevas. Bien, son temas que suelen ser muy delicados. Y claro, yo también siempre tengo esa misma duda que tú planteas, ¿no? Si a la muerte se lo ve como un proceso natural de una transformación, de lo que uno le quiera llamar, no necesariamente siempre se va a necesitar esa guía o ese camino. ¿Cuándo notar o cuándo darnos cuenta si un niño o una niña necesita ya un apoyo psicológico y tomar en cuenta este pedido? ¿Cuáles serían esos signos, esos síntomas llamativos, Belén? Los niños son muy hábiles y van a dejarnos saber que necesitan ser cuidados. Entonces, a veces los niños se van a portar mal justamente para saber si estamos ahí para cuidarles, si estamos ahí para poner esta disciplina asertiva, para mostrarles afecto. Entonces, si vemos que un niño cambia su comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, ese es un síntoma. Tal vez algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos poner más atención. Si el niño, sí, si tiene problemas para dormir, pues hay que tratar de conversar sobre esto, de llevarlo como un proceso muy natural. Siempre soñamos en las cosas en lo que estamos preocupados, en lo que nos asusta, en los miedos que tenemos. Soñar es algo muy, muy, muy normal, pero si el niño no puede conciliar el sueño, si se despierta en la noche, si interrumpe muy seguidamente el, el sueño, todas estas cosas que no sean normales en el niño, pues siempre es mejor consultar. O sea, puede ser algo muy simple, puede ser simplemente que ni siquiera el niño necesita terapia, sino muchas veces quien necesita ayuda y apoyo es el adulto, porque lo que pasa es que el adulto, sobre todo en estas muertes trágicas, el adulto no puede con él mismo. O sea, a veces pasa eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos eh, un papá de una pareja, unos padres de un muchacho de 20 años que murió en un robo. Estaba caminando por la calle, lo asaltaron y murió. Eso es una muerte trágica, realmente inesperada. Entonces, los papás puede ser que tengan dificultad en procesar su propio duelo, ¿no es cierto? Su propio proceso, su propia pérdida, y no vean qué está pasando con los hermanos, ¿sí? Entonces, los hermanos empiezan a sufren también, sufren muchísimo y empiezan a tener conductas eh, que, que quieren
o sea, esto es al otro lado, o sea, no es que empiezan a portarse mal, incluso pueden portarse tan bien, para aliviar el dolor de los papás. Pero en este portarme tan bien para aliviar el dolor de los papás, no estoy siendo yo. ¿Me explico? Puedo hacer, los chicos hacen una serie de maniobras que va incluso en contra de su identidad, de su personalidad, por tratar de aliviar el dolor de los papás, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando son pérdidas trágicas, sí hay que asegurarse y ver si los adultos están procesando bien el duelo, porque si ellos están en la capacidad de afrontar la pérdida y de procesarla en un tiempo normal, ¿no es cierto? Entonces, los niños van a poder también hacerlo. O sea, un predictor de cómo el niño va a poder procesar el duelo es la habilidad del adulto de hacerlo. ¿Sí? Y aquí hay que sumar los estresores económicos, los estresores de la rutina diaria. Entonces, otro caso, un padre que queda a cargo de los niños y ha perdido a su pareja. Entonces, es muy importante primero ver todas las cosas de la rutina, de quién va a hacer los deberes con el niño, de quién va a acostarle al niño, de si va a mantener sus horarios regulares, de no cambiarse de casa, de no cambiarse de colegio, de mantener sus amiguitos. Eso le va a ayudar mucho al niño. Entonces, no solamente el adulto tiene que poder procesar sus emociones, aceptar el duelo, ¿no es cierto? Sino también el adulto se le debe ayudar para ver cómo va a organizar su vida sin la persona que falleció, porque eso le va a dar la seguridad al niño de que las cosas siguen funcionando, ¿no es cierto? La rutina al niño le da mucha Mucha seguridad. seguridad. Permíteme preguntarte algo, Belén. Es también una realidad. A veces uno tiene esa fortuna de contar con una institución educativa que te apoya, otras veces no. Pero de forma proactiva, ¿cuál debería ser el rol que deberíamos tener o deberían tener los padres cuando hay esta situación de pérdidas o de duelos en relación a los colegios, a las escuelas? Te pregunto esto porque hay muchas veces que de pronto tú realizas un proceso, pero te encuentras con que a veces los niños tienden, por ejemplo, a ser un poquito crueles, son egocéntricos en esa etapa infantil y no necesariamente se alinean con esa estrategia de cierre de etapas o de un cierre de un duelo. ¿Cuál debería ser ese apoyo que se debería pedir a una institución educativa o cómo alinear estos objetivos de esta transición también con una escuela, con un colegio, con un jardín de infantes? Bueno, siempre en las escuelas, en los colegios, hay un psicólogo, ¿no es cierto? Entonces, siempre que hay un cambio en la vida del niño, como tú bien decías, un divorcio es una pérdida, es un duelo, ¿no es cierto? Hay muchas pérdidas, una enfermedad es otra forma de pérdida. Hay que hacer otro duelo cuando hay una enfermedad seria o una enfermedad crónica. Entonces, todos estos cambios en la vida del niño, de su familia, de sus padres, de sus hermanos, sí conviene acercarse y comentar a la profesora, comentar al psicólogo del colegio para que estén enterados, ¿no es cierto? No para que piensen pobrecito el niño ni justifiquen la actividad o el comportamiento, sino para que sepan y más bien para pedirle a la profesora o al profesor, al psicólogo, a la psicóloga, que cualquier cosa que noten, que por favor nos cuente para nosotros poder procesar eso, ¿sí? Entonces hay que más bien
no para, o sea, sí, en las escuelas debería haber un proceso, una intervención, pero no siempre puede ser que no están preparados para hacer eso, puede ser que el colegio no tiene este protocolo de intervenir, ¿me explico? Pero, pero más bien podríamos comentarlo así. Si algo ve, si algo nota, por favor, cuénteme. ¿Sí? Entonces ahí hay más apertura del profesor. No es quiero que usted se haga cargo de esto que nos pasa a nosotros, ni al psicólogo. Pero sí, claro, un psicólogo que sabe de esto va a intervenir, va a hacer alguna actividad escolar. Pero más allá de eso, sí podemos hablar con los niños y decirles, bueno, esto pasa, seguramente va a venir el Día del Padre, el Día de la Madre, vamos a tener esta situación y hablar con anticipación, no esperar que llegue el Día del Padre o el Día de la Madre para decir, seguramente en la escuelita va a ser esto, tu madre falleció, ¿te gustaría que si eso pasa le llevemos a alguien más? ¿A quién te gustaría llevar? ¿A una tía, a una abuela? ¿Me explico? Entonces, eso es bastante importante, pero se le puede decir también. Podría ser que tus amiguitos se rían o se burlen o te molesten y te digan, "Ja, ja, ja, tú no tienes papá. ¿Qué va a pasar si ese día llega? ¿Qué va a pasar si tus amiguitos porque puede pasar, ¿no es cierto? O sea, puede ser que tengamos niños muy comprensivos en el entorno cercano de las madres, los padres que se conocen, pero puede ser que por ahí viene algún niñito. Entonces, más bien hay que prepararle, ¿sí? Hay que prepararle. ¿Qué pasaría si esto llega a pasar? Si esto te dicen, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué pensarías? ¿Me explico? Entonces, eso es muy, muy importante. Quería decir una cosa. Claro. Sí, tengo una cosa que quiero comentarles ahorita que estaba hablando de esto. Es muy importante cuando se pierde, por ejemplo, un padre o una madre. em, y esto pasa, bueno, con los niños también, pero, por ejemplo, si se pierde el padre y hay un niño que es el mayor o un adolescente que es el mayor, la sociedad tiende a decir, bueno, ahora tienes que cuidarle a tu mamá. Ahora tienes que cuidarles a tus hermanas. Pórtate bien, ¿me explico? Entonces, esto es dar un rol Ya no le a corresponde. un niño o a un adolescente que no le corresponde. Y eso pasa. O sea, eso es así. Y muchos adultos dicen y cuentan, mi mamá falleció, pasó tal cosa, yo era el mayor o la mayor y yo tuve que ser la mamá de mis hermanos. Eso es sumamente peligroso. O la mamá o el papá de mi mamá, ¿no? Claro, porque no necesariamente ni siquiera es del hermano mayor o el menor, simplemente es de esa responsabilidad que se le otorga a un pequeño. Yo quería hacerte otra pregunta que también es importante. Cuando muere un padre o una madre y queda en la orfandad un niño, una niña o hermanos, generalmente como el otro le mira con mucha pena y compasión al que se quedó sin papá o sin mamá. ¿Cómo hacer frente? Porque, como ya te he dicho, pienso que es un proceso de la vida, ¿no? Y que a veces a uno les toca antes, a otros después, pero finalmente todos vamos a pasar por ese proceso de la muerte y de las despedidas. ¿Cómo manejar esa compasión, que muchas veces puede ser una manifestación de afecto, pero puede llegar a ser una carga muy grande? El que un niño o una niña se desarrolle normalmente a pesar de que su papá o a pesar de que su mamá hayan muerto. Eso pasa en diferentes situaciones. O sea, esta es una, por ejemplo, el caso de los niños con alguna necesidad especial. También hay esta misma compasión con el padre que tiene
este niño o niña con una discapacidad especial, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor es hablar sobre esto. Si veo un papá con un niño con síndrome de Down, me imagino, y se me pasa la cabeza, debe ser complicado la vida con un niño así. Entonces, puedo hablar de frente de esto y no, ¿cómo es la rutina? Es un poquito más complicado tener un niño especial, ¿me explico? Lo mismo en el duelo. O sea, los padres que pierden un hijo, la gente suele pensar que lo menos que el papá o esa persona quiere hacer es hablar del hijo que perdió. Pero paradójicamente, lo que más quiere hacer ese papá es hablar de la pérdida que tuvo. ¿Sí me explico? Entonces, tú me preguntabas de la compasión. Entonces, en vez de tener compasión, yo podría hablar. O sea, un niño, una niña sin papá, sin mamá, y cuéntame, ¿cómo estás haciendo ahora? En vez de pensar, pobrecita, mijita, y el pobrecito no te lleva a decir nada, a no hablar, a no decir, sino solamente pienso pobrecita y me alejo. Pero pues, Claro que eso no está tanto en nuestras manos, ¿no? O sea, me refiero a que son factores externos y que está ahí rondando todo el tiempo esa como compasión, pobre niño, pobre niña, ya no tiene mamá, no tiene papá, ¿no? claro, ¿Cómo se maneja eso? Porque no está, digamos, en nuestro control, ¿no? Digamos, ya, para entonces los... tú me preguntas del otro lado, o sea, de la persona Exactamente. que, ya, de la persona que Que falleció. recepta toda esta información, ¿no? Ajá. Entonces, tal vez de la misma manera, o sea, tal vez de la misma manera, como hablábamos la semana anterior, que le decimos al amigo, ¿sabes qué? Te llamo porque me siento mal, quiero hablar contigo y no quiero que me des sugerencias, ¿no es Ujú. cierto? O sea, la persona que está sintiendo la necesidad le da la pauta al otro de qué hacer. Y muchas veces eso es lo que tenemos que hacer. Es difícil, ¿no? Pero si yo siento que piensan que soy pobrecita, entonces podría decir, me gustaría conversarte de lo que siento. ¿Me explico? Eh, quiero contarte, ¿quieres saber cómo es crecer sin papá? ¿Quieres saber cómo es crecer sin mamá? Sabes, sí es difícil, pero he encontrado estas otras cosas. ¿Me explico? O sea, todo esto no va a salir espontáneo. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, tengo una hija o un hijo que ya olemos y vemos que todos sienten que yo y mi hija o mi hijo somos pobrecitos, entonces un poquito entrenarles a estos niños y decirles, cuando veas esto, es porque la gente tiene curiosidad y no sabe. Y caería muy bien que les expliquemos. Y la gente no se atreve a preguntar. Entonces, de manera muy educada, podemos acercarnos con estas personas y decirles y Ujú. contarles. Permíteme preguntar algo. ¿Cómo manejar este tema muy práctico también ya en el cierre de nuestro programa respecto de la parte de los recuerdos? Sí, de estos rituales, las fotos, la parte física de una casa en la cual se puede un poco testimoniar la presencia de esta persona que se fue. ¿Qué es lo recomendable en este caso? ¿Cómo manejarlo con los niños? ¿Qué tipo insisto, de rituales se debe desarrollar con respecto a estos temas? Y eso sería de mi parte de ver. Con los niños se puede hacer, con los adolescentes, incluso los adultos pueden hacer, ¿no es cierto? Un libro de memorias, donde se ponga fotos, donde se ponga dibujos, donde haga yo un poema, donde
si le gustaba tal canción, entonces imprimo la letra de cada canción y la pego. Entonces, hacer algo por el difunto en nombre de él y para recordarlo es muy, muy importante, porque después de aceptar la pérdida, después de procesar las emociones, después de encontrar cómo vivir sin esta persona y distribuirnos los roles, hay que darle un significado a la pérdida, un significado a la muerte y sobre todo encontrar la manera de vivir con esa persona, de llevarla de alguna manera presente, pero seguir adelante en la vida. ¿Me explico? Entonces, hacer este tipo de actividades, escribir una canción, escribir un poema, hacer un libro de memorias, emprender una empresa, por esta persona, una empresa que puede ser voluntaria, una actividad con o sin fines de lucro en nombre de esta persona, nos va a permitir eso, seguir adelante en la vida, pero con el recuerdo de esta persona y darle un lugar en nuestra vida, ¿sí? Es lo mismo para los niños que para los adultos, darle un lugar a esa persona que falleció en nuestra vida, pero no sentirnos mal, porque muchas veces pasa eso también, que nos sentimos culpables de avanzar en la vida y pensamos que sentir culpa de la muerte o estar triste o estar siempre en el dolor va a ser la forma de honrar a esa persona. Y no es así. Puedo honrar a esa persona y honrar en esa memoria de otra manera que me permita sentir alegría y ganas de vivir. Quisiera, si me permiten, antes de cerrar, recalcar en qué importante es esto que mencioné hace un ratito, que cuando falta uno de los dos padres, es muy importante buscar otro adulto que se encargue de cuidar a esos niños. ¿Me explico? Si es que el padre o la madre no pueden solos, siempre hay un familiar, una tía, una pareja muy pronto no es lo recomendable, ¿no es cierto? Pero después de que los niños y la persona y la pareja han procesado el duelo, lo mejor que les puede pasar a esos niños es que este adulto encuentre otro adulto con quien compartir su vida, porque eso va a quitar este peso que solemos dar a todos esos niños de ser los cuidadores, ¿no es cierto? Cuidador del papá, de la mamá, de los hermanitos. No, los adultos necesitamos otro adulto en quien apoyarnos. Los adultos no necesitan apoyarse en los niños ni en los adolescentes. Eso a nivel psicológico es muy perjudicial para los adultos, para estos niños o estos adolescentes cuando crezcan en su vida futura. Entonces, hay que procesar el duelo, hay que manejarlo y después sí tratar de encontrar una pareja. O si no, o si es muy pronto, tratar de buscar un amigo, una amiga, un familiar, alguien que nos ayude con eso que no estamos pudiendo, porque los hijos mayores o los más responsables no merecen asumir esa responsabilidad. Claro, y yo supongo que eso también va de la mano del divorcio, ¿no? O sea, lo que tú hablas de ese duelo y de que luego de un divorcio haya un chico, una chica que tenga que hacerse cargo del padre o de la madre. Muchísimas gracias. Es la doctora Belén Valareso. Si nos puedes dar tu número telefónico para aquellas personas que deseen contactarse contigo. Sí, muchas gracias, Michelle. Es el 099-780-7373. Y en las redes sociales también estoy como @psicóloga Belén Valareso, las dos con B larga. Con B larga. Muchísimas gracias. Entonces estaremos en contacto el próximo jueves. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Michelle. Gracias, Belén. Muy importante esta jornada de hoy.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la confianza y un abrazo a todos quienes nos ven o nos escuchan. Muy amables por su participación. Un abrazo.